Abra su Biblia en San Juan capítulo 4. Tenemos esta bendición de ir estudiando el Evangelio según San Juan versículo por versículo y hemos llegado hoy al capítulo 4 y vamos a estar a partir del verso 16. Es muy interesante el texto que estamos tratando porque podríamos tratarlo de una sola vez, ¿verdad? Pero sería una gran injusticia porque es un texto muy rico. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de la condición humana con respecto al pecado, de cómo el Señor nos ama tanto que quiere traernos hacia Él, ¿verdad? De cualquier forma, y cómo Dios conoce absolutamente todo de nosotros y que a veces nosotros queremos escondernos, ¿verdad? Queremos dorar la píldora. Y también vamos a hablar un poquito de cómo se debe estudiar la Biblia y de por qué a veces se cometen tantas barbaridades en el estudio de la palabra. Entonces he querido sacar un tiempo para al final mostrarle a usted un poquito de cómo debe leer su Biblia. Implicamos que todos los cristianos leen la Biblia. ¿Okay? Entonces, todos los cristianos que leen la Biblia, amén. A ver, digan yo, a ver, nosotros pensamos que no hay un cristiano que no lea la Biblia, pero hay que saber leerla, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a ver al final. Jesús estaba en Jerusalén para la fiesta de los judíos. Ellos hacían 3 fiestas en el año, y Jesús está ahí después de que Él predicó durante 7 días y también tuvo ahí un encuentro nocturno con Nicodemo y conversó con él. Jesús se quedó un poquito más y estaba ahí en la fiesta y pasó la fiesta y Jesús se quedó un poquito más y los discípulos de Jesús estaban bautizando y empezó el chisme de que Jesús bautizaba más discípulos que Juan el Bautista, y entonces Jesús, queriendo evitar una confrontación temprana, mejor se fue. Y se fue para Samaria. Este evento es muy importante porque está narrado de una manera que a nosotros nos hace pensar que era el propósito de Dios que esto ocurriera. Aquí es donde yo hablo de las citas divinas. Muchas veces nosotros nos encontramos con una persona, Dios nos hace encontrarnos con una persona con la que tenemos que conversar. Decía ayer Rigoberto, cuando estaba cantando, conversó de un tema que le pasó a él, donde él se le estalló una llanta y el carro de él, por ser pequeñito, está bien que se le estalle la llanta, pero pasó un Nissan de esos L200 y se le estalló la llanta. ¿Y quién va a creer que al Nissan se le podía estallar esa llanta ahí? Pero sirvió para que él evangelizara al hombre que iba en el carro y que tenía una gran desesperación porque tiene un problema en el corazón. Fíjate, son las citas divinas. A veces Dios nos pone la gente enfrente para que le hablemos. El tema de la samaritana, que es el que estamos tratando en el capítulo 4, es una cita divina. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice el texto, le era necesario pasar por Samaria. Bueno, Jesús tenía como 6 horas de venir caminando desde Jerusalén y estaba muy cansado y se acostó ahí, se esparramó a la par del pozo. Esa es la palabra correcta cuando dice cansado del camino, así se sentó junto al pozo, lo que significa es que se desparramó, como cuando usted llega cansado y se tira, algo así, porque Jesús, siendo Dios, fue 100% hombre, tuvo hambre, se cansó, comió, todo lo que usted y yo hacemos. Bueno, y él, estando ahí, viene esta mujer, y esta mujer viene a una hora que normalmente las mujeres no venían al pozo porque ella posiblemente tenía mala reputación. Lo sabremos en un par de minutos cuando hablemos de ese tema. Y ella empieza a hablar con Jesús. Lo interesante es que a la pregunta, a la palabra de Jesús, dame de beber,
ella empieza un diálogo. Y es muy interesante porque el diálogo no debió existir, porque los judíos no le hablaban a las mujeres, mucho menos le iban a hablar a una mujer samaritana. Era imposible. Y Jesús no solamente le habla, sino que empieza a enseñarle. A mí me bendice tanto este texto porque todo el bagaje del diálogo hasta el versículo 15 es teológico, pero es teológico para Jesús. La mujer está en el lado lógico, Jesús en el teológico, ella en el lógico. Jesús le habla del agua de vida y ella está pensando en el agua de ahí del pozo. Tanto que Jesús le dice, ay mujer, si conocieras quién es el que está aquí, te pide de beber, tú a él le pedirías y él podría darte agua que no se acaba jamás, porque el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, lógicamente, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y ella le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir yo aquí al pozo a sacarla. O sea, no entendió ni papá la señorita. Estaba perdida. Ella estaba con su pensamiento lógico. Y es una gran enseñanza porque el Señor hace lo mismo con nosotros. Él nos habla del cielo. Él nos habla del reino. Él nos habla de Dios y nosotros estamos pensando de manera lógica. Y por eso limitamos a Dios. Porque donde nosotros vemos que no podemos, el Señor dice, eso se puede. Donde nosotros vemos que no hay solución, el Señor dice, esta es la solución soy yo. Donde nosotros vemos dificultad, el Señor ve un camino plano. Y Él lo único que le está diciendo a la mujer es, yo estoy aquí, date cuenta. Ese fue el diálogo de Jesús. Es un diálogo para nosotros también. Jesús nos dice a nosotros, hey, yo estoy aquí, date cuenta. Date cuenta. Pero nosotros seguimos con ese pensamiento de, ¿qué voy a hacer para comer, para beber, para trabajar, de dónde voy a sacar? Ese es nuestro pensamiento. Y aún siendo cristianos. Aquí todo esto es para decirles que Jesús trae este diálogo desde el principio. Vemos que Jesús está hablando teológicamente y la mujer está hablando naturalmente. Ahora Jesús hace una transición. Pasa de lo teológico a lo personal. Y es que a veces, hermanos, cuando nosotros no queremos entender por las Escrituras, que todos deberíamos leerlas, a veces cuando Dios nos habla una y otra vez, ¿sabes lo que Dios hace? Toca tu parte personal para llamar tu atención. No son pocos los casos en que hay gente que ha venido a los pies de Cristo en una enfermedad. Se les olvidó Dios, pero cuando viene la enfermedad se acordaron de Dios. Hasta el ateo, cuando está en una enfermedad muy grave, dice, Dios mío, ayúdame. Estamos en crisis económica, estamos en crisis familiar, estamos en alguna crisis, entonces nos volvemos a Dios. De pronto todo se está cayendo, entonces nos acordamos que Dios existe. Ahora, no digo que Dios propicia las crisis de nosotros. Lo que digo es que Dios, en medio de la crisis, Él toma intervención para atraernos hacia Él. Porque como veremos, el Señor no propició la condición de la mujer samaritana, pero sí, a través de la condición de ella, la atrajo. Aunque ella tampoco se dio cuenta. Y esto es lo triste, hermano. Muchas veces el Señor nos está tocando la puerta y no nos damos cuenta. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Fíjate las palabras del Dios eterno, del único y sabio Dios.
del Todopoderoso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Fíjate qué profundo es esto. Dios está al otro lado de la puerta, de mi puerta, tocando, de tu puerta. Dios está al otro lado de tu puerta tocando. Él podría desbaratar esa puerta. Él podría desaparecer la puerta, ¿sí? Pero es que Dios, en el diseño de la salvación, definió que el hombre le diera una respuesta para que sí fuera libre albedrío y si fuera voluntario. Porque si no seríamos un montón de robotcitos diciendo sí Señor, sí Señor, sí Señor, sí Señor, sí Señor, amén, 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 amén. Eso seríamos. Pero no, el Señor quiere tu voluntad, tu corazón, eso es lo que Él quiere. Yo soy a la puerta y llamo. Si alguno, oyendo mi voz, abre la puerta, entonces yo voy a entrar y cenaré con Él y Él conmigo. ¡Qué carga es el Señor! Le hace lo mismo a la samaritana. Fíjate que después del diálogo teológico, entonces Jesús ve que la muchacha todavía no le ha caído la peseta y le dice en el verso 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Qué interesante. Ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús la llevó al terreno personal y le dio la oportunidad de reconocer su estado pecaminoso. Eso es lo que el Señor hizo. Por medio de una pregunta, por medio de una orden, no pregunta, una orden, el Señor le da la oportunidad a esta mujer de que ella reconozca su condición. Le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Es muy interesante porque a nosotros nos hace lo mismo el Señor. El Señor muchas veces nos pone enfrente una palabra, una pregunta, una canción, alguien dijo algo para que nosotros reconozcamos nuestros pecados. Y es que no nos damos cuenta que Dios un día sí y otro también, Él está llevándonos hacia la salvación. Él nos está empujando hacia la salvación. Puede que te vayas por todo lado en el mundo haciendo las cosas que se te ocurren, pero Dios no se ha olvidado de ti, jamás. Él va a ir donde estás y te va a buscar. Yo recuerdo que una vez, muy joven, tenía yo 16 años tenía. Y por una desilusión amorosa, a los 16, fíjate, a los 16, no de Tita, no, Tita fue después. Ajá. Yo me enojé con Dios y me fui a tomar guaro. Según yo, ¿verdad? Yo nunca había tomado guaro. Nunca había tomado guaro. Y yo entré a un bar y yo me senté en la primera mesa, ahí, la que se ve desde la calle. Después me di cuenta que era un bar gay. Pero Dios sabe que yo no lo sabía. Okay. Y yo me senté ahí. Y yo dije, ahora es que me emborracho. Y hermanos, pedí una cerveza y la puse ahí, la vacié, y me eché el primer trago, me supo a rayos. Los que toman cerveza y les gusta, pues qué bien por ustedes, pero a mí me sabe a rayos. Nunca pude tomar por eso, sabe muy feo. Y en el primer trago, yo escuché la voz de Dios. ¿Qué estás haciendo aquí? Hermano, se me paró el pelo como en este momento. Y yo dije, pues me da la gana de emborracharme, y pedí otra. No me había tomado la primera, pedí otra. Y la puse ahí, yo dije, me puesta y me puesta. Y otra vez la voz del Señor, ¿qué estás haciendo aquí? Este no es tu lugar. Y así le puedo contar 1000 historias de hermanos que les ha pasado, que están en un lugar de pecado, que están en un lugar donde no deben estar y la voz de Dios les impacta en el corazón. No puedes estar aquí, no debes estar aquí. Este no es tu camino.
porque el Señor siempre va a querer salvarnos. Y el que se pierda será un campeón en haber vencido a Dios en todos los intentos que Dios hizo por salvarlo. Porque realmente Dios no se olvida de nosotros. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 2, verso 4. Póngamelo ahí en las pantallas, hermano, por favor. Romanos 2:4. O menospreciáis, oiga las frases que hay aquí, las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjate, las riquezas de la benignidad. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Pero luego dice que Dios te tiene paciencia, hermano, paciencia. Y longanimidad, ¿sabe qué significa? La paciencia estirada a su máxima expresión. Dios es paciente, 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 paciente. Buscándote, tocando tu puerta, diciéndote, yo quiero estar contigo. Lo que pasa es que el ser humano no se da cuenta que lo único relevante en este mundo es la relación con Jesús. Es lo único relevante. Todo lo demás es secundario. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas son añadidura. Cuando nos demos cuenta que la única cosa relevante en este mundo es nuestra relación con Cristo, las cosas cambiarán. Bendita sea su misericordia. Pero fíjate que las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad te llevan, te guían al arrepentimiento. Esta mujer conocía bastante de religión, ella, lo vamos a ver en un momento, ella conocía bastante de religión. Pero Jesús quiere decirnos a nosotros que religión, sin una relación con Cristo, no hay salvación. Para que haya una relación con Cristo también debe haber un arrepentimiento. Siga leyendo conmigo en el verso 17, San Juan 4, 17. Entonces la mujer le dijo, ¿qué le dijo? No tengo marido. Mentirosilla, mentirosilla, no tengo marido. Entonces Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Por eso les decía yo que la señora tenía dudosa reputación, porque había tenido 5 maridos. Posiblemente tenía otras 5 señoras enojadas con ella. Y el que tenía ahora no era su marido. Yo dije al principio de este estudio, hace unos meses, que a mí esta mujer me causa mucha compasión. Porque esta mujer es el prototipo de mujer enamorada. ¿Cuántas mujeres enamoradas hay aquí? ¿Además de Tita? ¿Cuántas más? No se rían. Tita a mí me ama. Para que lo sepan y se mueran de la envidia. Sí, hermanos. ¿Cuántas mujeres enamoradas hay aquí? ¿Todas? ¿Usted sabe por qué digo que todas? Porque el corazoncito de una mujer ama y le gusta que la amen, ¿cierto? Y que la amen como desea ser amada. Mario, puede decir amén cuando quiera. Que solo ya me está diciendo amén aquí. Sí. La mujer quiere ser amada de la forma en que ella siente bonito. Porque usted no se ha dado cuenta, varón, preste atención. Preste atención, no es como a usted le da la gana, es como a ella le gusta ser amada. Y esta mujer pasó por 5 maridos. Pero note que no dice, Jesús no le reprochó eso. Ella se casó 5 veces. A esta mujer, el primer marido posiblemente le falló. O ella falló. Pero ella siguió buscando el amor y en el segundo marido algo pasó y falló. Y en el tercer marido igual. Y en el cuarto y en el quinto. Sabemos que ella no fue adúltera. Usted me dirá, ¿cómo que usted sabe que ella no fue adúltera? No fue ella la que metió la pata. Porque en Israel
las mujeres adúlteras las mataban. Entonces no fue adúltera porque la hubieran matado. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera que le iban a apedrear y todo eso? En Israel era así. Entonces, posiblemente le falló su marido, y le falló su marido, y le falló el otro marido, y le falló el otro marido. Pero ella siguió creyendo en el amor y siguió buscando el amor. Posiblemente ya a cierto punto el sexto le dijo, no, mira, si querés vivimos juntos, pero no nos casamos. Porque hay hombres sinvergüenzas que son así, que la mujer le sirve para que sea su mujer, pero no le sirve para ser su esposa. ¡Húyales! Si usted es mujer y está solita, ¡húyales! Esos tipos no saben amar. Si le serví solo para ser mujer, pero no para ser su esposa, no quiere honrarte. La palabra matrimonio significa protección de la madre. Y en todo caso, en Malaquías, Dios le reclama a los hombres por haber sido infieles a la mujer de su pacto. Es que para Dios sí es importante el matrimonio. Hebreos 13:6 dice, honroso sea en todos el matrimonio. Y dice que en todos. Pero este tipejo no quiso casarse con ella, le dijo, vivamos juntos. Y entonces Jesús le dice, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, yo veo la respuesta de la mujer samaritana, una respuesta muy parecida a la nuestra. Ella dice, no tengo marido. Hermano, ella nunca se dio cuenta que estaba frente a Dios. Algunos de nosotros no nos damos cuenta que estamos frente a Dios y le queremos meter un gol a Dios. Y le queremos mentir a Dios. Y a veces la gente, cuando yo le llamo la atención por algo, me dice, Dios conoce. Por supuesto que Dios conoce, por supuesto. Dios sabe que le estás mintiendo. Dios sabe que le estás escamoteando, que le estás desobedeciendo. Dios lo sabe. No hay forma. Pero el ser humano, por naturaleza, trata de esconder su pecado o de justificarlo. Cuando usted ve a alguien argumentando sobre algo de la Biblia, esta frase se la aprendí a Hernán Rodríguez, que anda por ahí. El que argumenta es porque no quiere obedecer. Otra vez, el que argumenta es porque no quiere obedecer. Porque si la Biblia dice, párate de cabeza, lo próximo que usted debería preguntar es, ¿cuánto tiempo y dónde? Nada más, usted no tendría que decir, ¿y por qué yo? ¿Acaso esto y acaso lo otro? No, si el Señor te da una orden, hay que cumplirla. Y eso fue lo que le pasó a la mujer samaritana. Ella quiso disimular su condición, sea por vergüenza, sea porque Jesús le pareció muy guapo y dice, ¿podría ser el sustituto del sexto? Usted y yo no lo sabemos porque es que ella no sabía que era el Cristo. Ella no sabía. Leamos el verso, leamos el Salmo 6, Gálatas 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede, Dios jamás podría ser burlado. No se engañe. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, ¿qué pasa con la carne? ¿Qué va a cegar? No está en las pantallas, no. Corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos a ir a Juan 4:19 para seguir con el relato. Vea usted, Jesús ya la confrontó con su pecado, ya la puso en autos. Ahora, ¿cuál pecado? ¿El de los 5 maridos? No, ese no. El de que el que ahora tiene no es tu marido, ese pecado. El de que vivía juntada, ese fue el pecado de ella. Jesús la confrontó y ella sabe que la confrontó. ¿Y qué es lo que hace? Huyamos hacia la derecha. Desvía la atención. Jesús le dijo,
La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Señor, me parece que tú eres profeta. Al confrontar el pecado, ella dice, cambiemos de tema. Vamos al verso 20. Como a mí me parece que tú eres profeta, te voy a decir algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza. ¿Qué tenía que ver lo que vamos a leer ahorita con lo que el Señor le estaba diciendo? Lo que ella debió haber hecho en ese momento era decir, sí, yo estoy en pecado y debo buscar cómo resolver mi situación con Dios. Pero no, ella está consciente de su pecado, pero dice, me parece que tú eres profeta. Te voy a hacer una preguntilla. Aquí va la pregunta. Verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella saca un tema histórico para que Jesús deje de estar hablando lo que está hablando. Y muchos de nosotros hacemos eso, hermano. El Señor nos está hablando al corazón y nosotros vemos por otro lado, silbamos y vemos qué lindo el sol, qué bonita esa perrita, y ahí vamos, ¿verdad? Con tal de no escuchar la voz de Dios. Y ella le pregunta esto. Jesús es tan lindo que el Señor nos sigue la corriente. ¿Usted nunca se ha dado cuenta que Dios a usted le sigue la corriente? Le sigue la corriente tanto que en Apocalipsis dice, el que quiera estar sucio, ensúciese más. Le sigue la corriente. Y el que quiera estar limpio, límpiese más. Así dice la Biblia. El Señor le sigue la corriente. Ok, usted no quiere que todavía no quiere que confrontemos su pecado. Usted quiere hablar de teología otra vez. Bueno, hablemos de teología. Jesús le dijo, mujer, créeme. Qué lindas las palabras de Jesús. ¿A cuántas de las mujeres que están aquí no les gustaría que le hablen así de bonito? Que el marido, en lugar de decir, es que usted es una tonta, usted no entiende. Yo me imagino que algunas les dicen así. Le diga, mi amor, créame. Sea tan bárbaro. Caen desmayadas. ¿Sí? Se ríen porque es verdad. Jesús le dice, mujer, créeme, que la hora viene en que ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. ¿De qué estaba hablando Jesús? De la cruz. Porque una vez llegada a la cruz, ya no era necesario adorar ni en el monte, ni en Jerusalén, sino en cualquier lugar. Y vamos a dejar el tema de la adoración para el próximo domingo, pero la adoración debe ser del corazón y no importa dónde usted esté. Hay momentos en los que usted se sorprenderá de cómo Dios lo toma. Yo les confieso que yo a veces he estado en el baño, bañándome, tomándome agua, y viene algo a mi corazón de la palabra o algo que el Señor me pone en el corazón y no me ha quedado más remedio que arrodillarme ahí y llorar delante de la presencia del Señor. Porque no importa dónde estés, la verdadera adoración sale del corazón. Y Jesús es lo que le está diciendo, a partir de la cruz, y quiero que tomen en cuenta esto, la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Jesús le está diciendo aquí es la primera vez que aparece en toda la Biblia, un antes y después de Cristo. Jesús le está diciendo, la hora viene en que ni allá ni aquí van ustedes a adorar al Padre. Hebreos 10:14. Póngame ahí Hebreos 10:14, hermano. ¿Por qué es esto? En el Antiguo Testamento había que traer un macho cabrío, degollarlo y echar la sangre sobre la persona que trajo el macho cabrío para perdonar de los pecados. También había que ir a adorar a Jerusalén 3 veces por año. Había que llevar una ofrenda. Cuando Jesús va a la cruz del Calvario, Él es la ofrenda. Y ya no hay más que llevar machos cabríos ni palomitas para ser perfeccionados, para ser perdonados. Hebreos 10:14 dice, porque Jesús, con una sola ofrenda, una sola, hizo perfectos, ¿para cuándo?
a los santificados. Hermanos queridos, usted y yo ya no tenemos que poner nada para nuestra salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Lo que había que hacer, Cristo lo hizo. Ahora Jesús le dice a la mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Qué complicado. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús le está diciendo, preste atención porque el Mesías no es samaritano, es judío. Pero, ¿por qué Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis? Una sutil diferencia. Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cómo se llaman? Juntos. ¿Alguien que me diga? ¿Penta cuánto? Pentateuco. En hebreo, ¿cómo se le llama? A ver, los que han estudiado con Abraham, ¿cómo se llama? La Torá. Correcto. Con H al final, la Torá. Ok, los samaritanos solo leían esos 5 libros. Nada más. Los judíos tenían todo el Antiguo Testamento, que son los profetas y demás. De hecho, Jesús habló cuando allá en Lucas 16, del 22 en adelante, él está contando acerca del infierno y el rico que fue a parar al infierno, que quería que el Señor mandara a Lázaro aquí a la tierra para que le predicara a los hermanillos y no fueran a parar al mismo infierno. Jesús le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. La Biblia judía era de Génesis a Malaquías. Pero la Biblia samaritana era de Génesis a Deuteronomio. 5 libros. En esos 5 libros nunca se menciona a dónde hay que ir a adorar. Sí se menciona aquí lo tengo, déjame ver, Deuteronomio 16:15, el Señor menciona que todos los hombres deberán ir a adorar al lugar que Jehová escogiere. Pero no dice cuál, solo dice al lugar que el Señor escogiere. Pero en 2 de Crónicas, capítulo 6, verso 6, sí dice claramente que había que ir a Jerusalén. Pero como los samaritanos no leían de Deuteronomio para adelante, nunca leyeron 2 de Crónicas. Entonces ellos decían, ok, adoramos aquí en el monte. En clara desobediencia. Porque como les dije antes, hermanos, y lo voy a decir ahora con otras palabras, la Biblia debe ser regla de vida obligatoria. Usted me perdona, pero si usted vive de otra manera, está viviendo mal. Usted tiene que hacer de la Biblia su regla de fe y conducta absoluta. No hay otra. No hay otra. El Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces ellos estaban haciéndolo mal porque estaban en el monte Gerizim por no leer 2 de Crónicas 6, que dice que es en Jerusalén donde hay que ir. Por eso Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Voy a dejar un poco el tema de la samaritana y lo vamos a retomar el domingo que viene para, como les prometí, hablarles un poquito, aunque sean unos 5 minutos, acerca de que, siendo la Biblia nuestra regla de fe y conducta, cómo debemos estudiarla para no meter las de andar, ¿cierto? O como diría mi abuela, para no meter la pata. ¿Cuál era el problema que tenían los samaritanos? Que discriminaban una parte de la Biblia. Solo les interesaba una parte que a ellos les convenía. Hermanos, esto es el día a día. Este es el día a día de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana agarra versículos aislados y los pone a decir lo que no dicen para justificar los pensamientos de un hombre. Y así tenemos en nuestro medio emisoras de radio que dicen barbaridades absolutas que cuando yo las oigo yo digo, Dios mío, ¿cuál Biblia están leyendo? Hace 4 días un pastor me mandó un video acerca de la sangre de Cristo. Bíblicos.
¿Para qué es la sangre de Cristo? Para perdón de pecados. ¿Para qué otra cosa? Para ninguna otra cosa. Pero este pastor magnate que hay allá en Estados Unidos, que está forrado en dinero, en miles de millones de dólares, hace un video y la gente le aplaude en los estadios diciendo: cuando usted salga de su casa, cúbrase con la sangre de Cristo, y cuando su hijo se va para la escuela, cúbralo con la sangre de Cristo, y el carro suyo, cúbralo con la sangre de Cristo, y cubra aquí, cubra allá, para que usted, cubriendo con la sangre de Cristo, se asegure de que no le pase nada. Ahora yo le pregunto, ¿habrán cristianos a los que no les pasa nada? Cristianos, no hay cristianos que choquen con su carro, no hay cristianos que se caigan de la moto, no hay cristianos que hayan muerto en un accidente. Es que la sangre de Cristo es para perdón de pecados. En ninguna parte de la Biblia, y si usted lo encuentra le doy 1.000.000 de colones, los que están ahí en la tele también, en ninguna parte dice que la sangre de Jesucristo es para perdón, para protección. Ese evento me sirve para poner el primer ejemplo. Uno, cuando va a leer la Biblia, debe leerla bien. No debe cometer el tremendo error de sacar de contexto los versículos que se están diciendo. Si es cierto que en el Salmo capítulo 119, verso 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Ahí está escrito. Sin embargo, nosotros debemos tener cuidado de que no nos pase la mala interpretación de los textos para que no vayamos a estar pecando contra Dios como los samaritanos. A ver, ¿de dónde viene esta idea de que hay que cubrir con la sangre de Cristo para protección? De Éxodo capítulo 14. Entonces Dios le mandó una plaga a Egipto, que se iban a morir todos los primogénitos. Y el Señor le dijo a Moisés: ponga sangre sobre los dinteles, cuando el ángel de la muerte pase, ve la sangre y pasa, y ningún chamaco se va a morir. Aquí comienzo con la clase de homilética. Lo primero que uno tiene que preguntarle al texto cuando lo lee, debe hacerle varias preguntas. Usted agarre un texto bíblico y lo lee, y usted pregúntese: ¿qué es lo que dice? Ya les dije, ponga sangre para que no se mueran los que están adentro de esa casa. La segunda pregunta es la que va a definir todo. Tiene que preguntarse usted: ¿a quién se lo dijo? ¿A judíos o a gentiles? Y les voy a preguntar a ustedes: ¿a quién se lo dijo? ¿A judíos o a gentiles? Los judíos. Era específico para el pueblo de Israel aquella noche. Para eso era. Y específico para la plaga de los que se iban a morir, los egipcios. ¿En qué parte de la Biblia dice aplica para todos los demás? No aplica. Entonces la siguiente pregunta que usted debería hacerle al texto es: ¿aplica para mí? Ok, no aplica para mí. Entonces, ¿por qué está escrito ahí? Pues para que yo conozca el poder de Dios, para que yo sepa quién es mi Dios, pero no para que yo diga eso es para mí, porque no es para mí. Es el mismo ejemplo de Deuteronomio capítulo 28. Habla de obediencia y da un montón de promesas, pero también da un montón de maldiciones. Y yo siempre he oído a la gente predicando sobre las promesas, pero nunca sobre las maldiciones. Cuando llegan a la parte de las maldiciones dicen: pero Cristo nos libró de la maldición. Ahí sí. Y entre esas promesas que hay en el capítulo 28 de Deuteronomio dice: tendrás más oro que tierra. Ahora le voy a preguntar: ¿para quién era ese texto de Deuteronomio 28? ¿Para los judíos o para los gentiles? Para los judíos.
¿Tendrá Israel más oro que tierra? Por supuesto. Es una de las naciones más ricas de la tierra. Vaya a internet y busque cuánto debe Israel. Estados Unidos debe muchísimo más que Israel. Israel es una de las naciones más ricas de la tierra. ¿Alguno de ustedes tiene más oro que tierra? Levante la mano el que tiene más oro que tierra. Eso era para el pueblo de Israel, no para nosotros. Cuando usted lo entiende, usted se va a dar cuenta. Fíjese, por ejemplo, voy a darle 2 ejemplos más. En Génesis capítulo 12, el Señor le dice a Abraham, Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, los maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pregunta, ¿a quién se lo dijo? A Abraham, no a Oldemar. Porque en Oldemar no pueden ser benditas todas las familias de la tierra. Es a Abraham. A los que te maldijeren yo los maldeciré. Y algunos de ustedes dicen, amén, amén, a mi suegra. No, suave. No y no. El Señor no está diciendo que a los que te maldijeren a vos, Él los va a maldecir. ¿O acaso no has leído 1 de Pedro 3 que dice, vosotros fuisteis salvados para que heredaseis bendición y no maldición? ¿Acaso no ha leído usted Mateo capítulo 5 donde dice, orad por los que os ultrajan y bendecid a los que os maldicen? Esto era para Abraham y se cumplió en Abraham. Debemos preguntarnos, ¿aplica para mí o no aplica para mí? Es como lo del sábado. Tenemos un problema con lo del sábado porque algunos cristianos están metidos en eso del Shabbat. Fíjate lo que dice Éxodo, y aquí voy terminando. Éxodo 31:16 dice, sígame de cerca. Guardarán, pues, el día de reposo. Ahora viene la pregunta, ¿quiénes lo guardarán? Los hijos de Israel. Ahí dice clarito los hijos de Israel. Levanten aquí la mano los que son hijos de Israel. ¿Que nacieron allá en Judea o tienen papás judíos? Ninguno, ¿ah? Los hijos de Israel. Y luego dice, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Quiénes? Los hijos de Israel. Señal para siempre será entre mí y ¿quién? Y los hijos de Israel. Porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, y en 7 días, el 7º día, descansó. Hermanos, recapitulando, no tratemos de esconder el pecado. A Dios no lo podemos engañar. Pecado se llama pecado. Y si usted cometió pecado, déjeme decirle que usted no está sorprendiendo a Dios. Dice Dios, wow, nunca me lo hubiera imaginado. No, Dios cuenta con que usted va a pecar de aquí a que se muera varias veces. Dios cuenta con que usted va a pecar de aquí a que se muera varias veces. Por eso Él proveyó a Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de los pecados pasados, presentes y futuros. Si no, nadie podría ir al cielo. Es su sangre y no nuestros méritos los que nos llevan al cielo. Entonces no esconda su pecado. Cuando usted mete la pata, arrodíllese y dígale al Señor, Señor, metí la pata, no tengo excusa, no tengo justificación, no le voy a echar la culpa a nadie, yo soy una yegüita, perdóneme. Como las hermanas me dicen a veces, soy un caballito, porque para que no, por cuestión de género no se complique allá, perdóneme. Y Dios te va a perdonar. Porque la misericordia de Dios es así. No escondas el pecado, no te escamotees. Si Dios te está hablando, no desvíes la atención, quédate ahí, aguanta el aguacero como hoy. Algunos de ustedes están aguantando el aguacero, aguántelo. Ahí está, es de Dios. No se esconda, no se desvíe. Y lo segundo, son 3 mis puntos para terminar. La Biblia es la regla de fe y conducta absoluta. Ríjase por ella siempre, siempre. Pero, léala bien. Siempre que lea un texto, pregunte, ¿qué dice? Segunda pregunta, ¿es para los judíos o es para los gentiles? Si es para los judíos,
never and ever, nada conmigo. Si es para los gentiles, todo conmigo. Y ya que me di cuenta que se lo está hablando a los gentiles, aplica para mí, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer entonces? Y hermano, usted verá qué fácil. Y usted alegrará el corazón de Dios. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Señor, gracias por darme la bendición de predicar en tu casa a mis hermanos, Señor, y por tu palabra preciosa. Bendigo tu santo nombre porque tú eres digno. Gracias por Jesucristo, por haber muerto en la cruz del Calvario por nosotros, y gracias por haber dejado registrado, Señor, el diálogo con la samaritana, porque para nosotros, Señor, ha sido de mucha edificación. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestros pecados, líbranos del mal. Ayúdanos a reconocernos y ayúdanos a ser fieles a ti por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, vayan en paz. Queda un bosquejo por si alguien lo quiere. Gloria a Dios. Para el Padre Celestial.